Bienvenidos, queridos oyentes, a esta edición especial de nuestro podcast en el que vamos a hablar ya, pues prácticamente o sin prácticamente, de la despedida y cierre de lo que ha dado de sí, al menos para nosotros, porque todavía continuará durante una jornada más, el Salón del Cómic de Barcelona 2015. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Ya hablamos del entusiasta y excesivo, tal vez, primer día, donde pues nos apuntamos a todo lo que pudimos y tal. La verdad es que estuvo muy bien de programación. Sí. Bastante intensivo. Y ahora recuperamos nuestro segundo y tercer día en que hemos estado un poquito más descolocados y también más ocupados con alguna que otra cosa, como lo que hicimos el viernes a primera hora, vaya. Sí, teníamos pendiente una entrevista para nosotros, pues muy importante, vaya. Imprescindible. Con Albert Montés y con Marcos Martín, que finalmente pues acabó siendo una entrevista conjunta, lo cual pues es una cosa maravillosa. Sí. Es probable que a la hora de redactarla después, porque obviamente no vamos a hablar demasiado de la entrevista, porque tendréis ocasión no solamente de oír el audio, por lo tanto oír a los autores directamente, sino que bueno, también trabajaremos el texto para que, oye, el que prefiera leerlo o hacerlo por partes, pues tenga también la ocasión. Pero vaya, en líneas generales, y como os podéis imaginar, pues la cosa dio bastante de sí, resultó bastante interesante y bueno, os animamos a que estéis un poco atentos al respecto. Cuando esté, sí, porque son un amor y la verdad es que fue muy interesante. Bien, eso por un lado nos llevó pues prácticamente la mañana, la mañana entera, ¿no? Porque una mañana es larga, pero bueno, una parte importante de la mañana. Pues sí. Después nos acercamos ya al recinto del salón y bueno, pues teníamos todavía pendientes algunas exposiciones que nos interesaban. Pues sí, porque en general el tema de exposiciones, pues tal vez ciertos temas no se han tocado como deberían, no se han tocado del todo, pero la verdad es que sí que había muchas exposiciones bastante completas y bastante interesantes. Ya visitamos alguna del primer día y teníamos pendiente una exposición bastante extensa, sí, de fantasía y de ciencia ficción. Y en ocasiones, estaba subdividida en ciertas temáticas: alienígenas, viajes en el tiempo, distopías, dragones, hechiceros. Pero bueno, sí, en general, y como a veces han sido géneros un poco que se han cruzado, tal vez más en el pasado que ahora. Sí, a ver, la verdad es que coexistían realmente bien. Es sin duda ninguna la exposición más extensa del salón. Sí. Tiene una cantidad de obras que de quedarte loco. Sí. O sea, realmente se necesita tiempo para poder visitarla y para poder disfrutarla, porque, bueno, ya además, no solamente ya es por los autores y por las páginas que hay, sino algunos autores son recurrentes a lo largo de los temas, de los distintos temas, y bueno, pues... Y la verdad es que está muy bien la subdivisión en la que estaba hecha o dividida. La exposición sí que le daba también ese toque de, no estoy continuamente en un gran tema que parece que no acabo nunca, sino que voy que avanzando un poquito. Sí, que una exposición grande, si no estuviera dividida, sino cronológicamente de otra manera, pues sí, tal vez perderías el enfoque. O al dividirla de esta manera, pues, con tus héroes fantásticos por un lado, con todas esas piezas que se centraban en el héroe, en tal, había algunas de Conan que eran enormes y se veía muchas maneras y estilos distintos de aproximarse al personaje y tal, y la verdad es que esas subdivisiones ayudaban mucho. A mí por lo menos me pareció que la hacía más amena, más fácil de concentrarte en el tema en concreto. También me parece que guardaba muy buen equilibrio entre, pues en cierto modo, esa servidumbre que le puedes deber a ciertos iconos de pues fantasía o ciencia ficción que conocemos todos y por tanto, pues joder, no puedo hacer una exposición de estas sin Conan. Sí, había algo de material de Star Trek. Efectivamente, algo de Star Wars también había. Sí, pero estaba bien equilibrado para que, no fuera tampoco, pues aquí tengo Conan y después poco más. No, realmente había muchas obras muy diferentes, en tonos muy distintos también, que iban desde, el realismo, entre comillas. Sí, está bien, porque tienes a veces tu sección de viajes en el tiempo y tienes material también humorístico, quiero decir. La verdad es que tocaba muchísimos palos.
En general estaba muy bien. Sí. O sea, la elección está muy bien hecha y el préstamo de originales la verdad es que era muy amplio y muy generoso. Sí, hombre, igual había algunos autores que a mí me llamaba la atención que, joder, estos señores lo han trabajado la hostia, o no sé, porque se les veía en muchísimas de los apartados, de las subsecciones, como... De Maroto creo que había bastante. De Maroto había bastante. Bueno, hay algunos otros autores que, bueno, quizá también tiene que ver con la facilidad para conseguir los materiales, o lo icónicos que son también para lo que estaban. Ciertos géneros que se han tocado, había unas cuantas de Rollo, Azpiri... O sea, había algunos que se aparecían bastante a menudo. Tal vez por haber incluso a veces definido ciertas partes del género. Y bien, necesitamos bastante tiempo, pero a estas cosas ya sabéis que no se puede ir con el reloj en la mano, porque si no no solamente te vuelves loco, sino que te acabas agobiando también. Es como, es que estoy viendo y tengo que ir. No, vas... Sí, a ver, como siempre, pues el salón es amplio y el mundo del cómic y la aproximación de los fans a él es muy variada. Habrá gente que pues no aguanta una exposición, no le interesa, es más la obra terminada o está más interesada en conocer a los autores, pero la verdad es que a mí me parece que si está bien organizada me resulta muy, muy interesante. Sí, en ese sentido también era bastante variada, porque tenías desde bocetos y obras, digamos, a lápiz muy... vamos, los originales, hasta páginas entintadas, páginas acabadas, incluso portadas a lápiz y portadas terminadas, coloreados y sin colorear, con lo cual, pues sí, daba juego, vaya. Daba juego y a mí ya me pareció que estaba bien. Al margen de esta exposición de fantasía y ciencia ficción con sus, 1.000 millones de cosas, ¿eh? Pues sí, aprovechamos también para pasar por una exposición tal vez un poquito pequeñita de The Spirit. Sí, es cierto, sí. Sí, donde, bueno, se hacía un repaso, en fin, bastante esquemático. Yo la verdad es que no conozco demasiado a The Spirit, más allá de las 4 rasgos más o menos, puedo saber, y la verdad es que la exposición tampoco hizo demasiado por eliminarme esa idea esquemática del personaje. Sí, a ver, es difícil en una exposición que igual es más técnica, más pues lo que es la propia técnica de dibujo, la aproximación a los diseños de personajes, los autores, es difícil captar la historia. Había algunas cuantas secuencias consecutivas de algunas obras, de algunos cómics concretos, y bueno, pues se veía algo de la propia narrativa también del personaje en manos de distintos autores. Y la verdad es que era bastante interesante, pero sí se antojaba pequeñita, más un relleno que otra cosa. Pero bueno, siempre luce, está bien. Sí, y sobre todo, pues cuando mirabas los años, entre paréntesis, decías, cuidado, que es que esto hay que ponerlo también un poquito en su contexto. Su contexto, claro, no. A ver, una de las cosas interesantes precisamente del personaje era su evolución a lo largo de los años y cómo lo habían tratado autores muy concretos, además. O sea, pero sí que parecía que estaba un poco como, bueno, pues tenemos aquí unas cosas de Spirit y... Estaba bien, pero era una sensación rara que un personaje con tanta historia no hubiera tenido más espacio. Pero lo que estaba bien elegido, o sea que bueno. Sí. Bien, de Spirit y tal, y unas vueltas, estamos viendo esto, no sé qué. Oye, que nos da la hora, ¿oh? Sí. Y pues sí, pues nos daba la hora porque teníamos pendiente una mesa redonda titulada El Príncipe del Crimen, el Joker. Este personaje, obviamente de sobra conocido, y además los nombres eran interesantes, los de la mesa redonda. Teníamos a David Fernández, a David Finch, a Gustavo Martínez y a Tim Sale. Moderaba Antoni Giral. Y la verdad es que, bueno, parecía que estaba bastante equilibrada la mesa redonda, porque tenías a 2 artistas, a 2 dibujantes, sí. Tenías a un editor, tenías a un... bueno, pues estudioso ya, a estas alturas, conocedor del medio y del personaje. Sí, una pena no haber tenido tal vez un guionista que hubiera trabajado el personaje de manera extensa, pero bueno. Sí, eso es algo de todas maneras que, en fin, quizá después hablemos en general cuando acabemos, pero sí que hay mucho dibujante en las mesas redondas y, bueno, en general en el salón, pero guionistas que te den... Salvo que sea autor completo...
y sea el dibujante que también guioniza, es complicado porque a veces también este tipo de invitaciones suelen incluir pues eso, sesiones de firmas, etcétera, 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 con sus ya consabidos dibujitos y tal. Entonces pues un guionista, si es lo único que hace, los dibujitos no se va a poner a hacerte. Y el clásico chiste, me haces un guioncito, pues tampoco. Ya. Entonces a veces es más complicado igual, salvo que sean igual pues de aquí o así, o sean, lo dicho, autores completos, traerlos, porque de alguna manera les vas a sacar poco jugo, entre comillas. Sí. Estaría muy bien tener esos puntos de vista en las charlas y tal, pero... yo creo que sí, pero no. Por ejemplo, en esta charla que estuvimos, El Príncipe del Crimen, el Joker, sí, se hablaba del personaje. Sí. Se intentaba ahondar un poquito en el personaje. Y es verdad que un dibujante tiene mucho que decir respecto al aspecto y la interpretación. Tanto, pero sí que teníamos 2 dibujantes. Pero el guionista también. Es decir, al final... Sí, no, en todas las charlas. Pero es eso, como nos pasó con la del Capitán América. Sí. Que estuvo muy, muy bien. Pero eso, te echas igual en menos a alguien que tenga otro punto de vista desde otro... Bueno, respecto a la mesa redonda en sí. Tuvo un inicio acojonante. No necesariamente en el buen sentido de la palabra. Ajá. Casi, me atrevería a decir que un poco espeluznante también. Casi de asustar, sí. Lo decimos porque el bueno de David Finch es un hombre que impresiona bastante. Sí, físicamente. No, y la actitud en general, la cierta actitud que transmite y tal. Y la verdad es que su manera de responder de manera jocosa a las primeras preguntas y tal nos hizo temer poco interés, tal vez en la charla, pero no, luego en realidad sí que se mojó bastante más, pero vamos, personaje bastante peculiar. Sí, quizá le costó un poquito calentarse o ver realmente cómo iba el asunto. Es como, bueno, vamos a ver aquí qué es lo que tengo, porque claro, tú te sientas allá a una mesa, en realidad no conoces quiénes son los demás, dices tú, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. La verdad es que estuvo bien. El tema de la traducción, de tener que emplear tiempo extra en la traducción, claro, la verdad es que le restaba ritmo. Y era un poquito una pena que se perdiera tiempo por eso, pero bueno, es inevitable. Sí, es inevitable. Por lo demás, estuvo suficientemente bien moderada y dirigida como para poder sacar algunas cosas jugosas de la mesa redonda. Obviamente se habló un poquito de la evolución del personaje, de esas interpretaciones quizá un poco más modernas que ha habido. Su aproximación en otros medios. Y la impresión también, pues que dejó un poquito respecto a estos 2 autores que han trabajado con DC y han trabajado el personaje. A mí la sensación que me dejó es que tampoco se van a mojar demasiado en hablar de ciertas cosas. Sí. Igual me equivoco, pero me da la sensación como decir, bueno, a ver, aquí hay ciertas cosas que, joder, trabajo para DC, no te voy a responder. Parecía que había cierto interés en evitar pues polémicas recientes con cierta portada, que bueno, ya a estas alturas está casi olvidado. Pero bueno, en general el enfoque tal vez era menos profundo, más superficial en general. Claro. Era más una... Y fue interesante, pero parecía más una charleta entre fans del personaje, con pues eso, a ver qué versión les parecía mejor y tal, y que realmente algo en lo que se profundizase las raíces del personaje y en qué es lo que define al Joker y su relación con el resto y su presencia en el medio, lo que Claro, ahí volvemos también un poquito a qué es el personaje. Es decir, el personaje es un personaje muy popular, eso está claro. Es un personaje muy atractivo por muchas razones, porque gráficamente es, pues en fin, pues muy, muy particular y permite ciertas cosas que otros personajes quizás no permiten, y de eso también ya hablaron los artistas. Pero tampoco tiene quizá un gran fondo. Para empezar, no ha sido el protagonista de sus colecciones prácticamente nunca, aunque ha tenido algunos conatos aquí y allá. Siendo un villano suele pasar. Con lo cual conocemos muy poquito realmente al personaje por dentro. O sea, sabemos lo que hace y lo hemos visto a trozos en los tebeos. Y las aproximaciones al personaje han sido bastante distintas a lo largo de los años. Es un personaje también con mucha historia.
Entonces tal vez, no sé. A ver, las comparaciones son odiosas, pero eso, en el Capitán América, por ejemplo, la charla del Capitán América, no echamos en general nada de menos. Se profundizó bastante en el personaje y esta vez pues parece que nos quedamos un poquito por encima. Tal vez fue la falta de tiempo. Quizás sí. Pero bueno, sí, porque en este caso estábamos hablando del mismo moderador. Antonio Giral estuvo muy bien. Sí, no, pero claro, a veces también, pues también es verdad que el Joker se ha hecho tan popular, incluso a raíz de la última película y tal, de Nolan y tal, que se ha hablado mucho del Joker. Y... Sí, pero bueno, precisamente eso podría servir para quitarte lo superficial, para evitar tener que volver a decir lo mismo. Ya, pero como nunca sabes hasta qué punto estás siendo divulgativo o tienes que ser un poco más ligero o dar unas cuantas horas, pues a veces es como, bueno, bien, que sí, vale, volvemos otra vez a la interpretación del orden y el caos. Personalmente no estoy de acuerdo, pero cuando nadie en la mesa dice fuck this shit, o sea, no, sino que todos más o menos lo aceptan porque es una visión del personaje que desde la propia editorial también se está... Tal vez lo que hubo fue menos, una vez más, seguramente por el idioma, menos interacción entre los ponentes. Sí. Después, bueno, pues menos toma y da caballo. Hubo también espacio para las preguntas de la gente, sí. Pero es eso, en general la gente pues quería saber pues cuál es vuestra historia favorita, cuál es vuestro dibujante favorito, la dibujaba el Joker. El tono era distinto, los ponentes pues eso eran en otro plan y también pues eso estaba la barrera del idioma y la audiencia era distinta, entonces pues bueno, al final pues sí, no estuvo mal, pero no fue interesante, pero es eso, la comparación pues las comparaciones siempre son odiosas y, en fin, esta no ha sido la comparación más odiosa que vais a oír en los próximos minutos. Vaya. De paso aprovechamos tal y como había una exposición del Capitán América, pues aprovechamos para visitar la del Joker y bueno, pues sí, algo igual un poco escaso en contenido por aquello de que es tal vez una pieza más central, más en la entrada, más para atraer la visión, pero bueno, el Capitán América sí que tal vez tenía más variedad, pero bueno, también es porque el personaje tal vez la permite que la del Joker, pero bueno, estaba bien, acompañaba bien a todo. Pues sí, pues tampoco vamos a decir mucho más porque a veces no hay mucho más que decir. Sí, pasó lo que pasó, tampoco. Vale, y así grosso modo, haciendo un resumen así bastante grotesco y a grandes trazos, pues finalizábamos así nuestro viernes. Pues sí, porque sí, entrar en detalles locos sobre la exposición, que sí, eso es algo que hay que verlo. Tampoco. Sí, no se puede, no tiene además ningún sentido, quiero decir. Ni que estuviésemos viendo la exposición tomando apuntes, en plan, no, hay 16 páginas de tal originales, unas 14 entintadas, 2 no. Ni tampoco tiene mucho sentido ponerte a comentar cada una de las piezas. No tenemos 17 horas. Y además porque, joder, ya... O sea, cuando oigáis esto probablemente, o sea, el salón está a punto de cerrar o ya ha cerrado. Sí. Así que, en fin, que le vamos a hacer, esas exposiciones no se repetirán probablemente tal cual las hemos visto nosotros, o se han visto en el salón, nunca más. Pero bueno, pasamos a la jornada del sábado. La jornada del sábado teníamos una cita a la que le teníamos ciertas ganas. Pues sí, porque para nosotros es básicamente el último día, porque el domingo nos toca desplazarnos, así que el sábado era un poco nuestro día final ya de rematar la experiencia del salón y de paso también rematar alguna que otra tarea pendiente, pero bueno. Sí, lo primero que quiero decir es que, joder, vaya ambiente, sí. Vaya ambientazo. Sí, porque el jueves estuvimos tranquilos, en ocasiones tampoco desangelado, pero ni mucho menos. No. Pero es como, pues no hay tanta gente, uno anda bastante cómodo y no hay que hacer colas para prácticamente nada. El viernes ya se notó ese repunte, sobre todo a la tarde, y hoy sábado ha sido demencial. Sí. La cantidad, y lo que me gusta era que era demencial, había muchísima gente, muchísimo cosplayer con unos trajes alucinantes, un montón de gente, pero aún así no sé, había espacio como para que no hubiera mucho agobio. Tal vez ciertas colas de firmas o ciertos stands
más frecuentados por pues merchandising o por lo que fuera, sí que bueno, a veces costaba hacerse un hueco, pero bueno, forma parte de la salsa también. Para mí, el ambiente de este sábado es el ambiente que yo quería, en fin, querías ver, quería ver y quería experimentar. Es como ese día en el que ves entrar a cuadrillas de amigos, 6, 7, 4, 2 vestidos, 2 con camisetas de sus personajes favoritos, oyes las conversaciones a salto de mata y el uno está hablando de sí, porque yo creo que podrían haber hecho esto, el otro porque no sé qué, no sé cuántos. ¿Ves lo vivo que está el hobby y la variedad que tiene, pues eso, la gente de tratarle de aproximarse? Pues había fans de manga, ciñéndonos solo al cómic como medio. Es decir, había fans de manga, gente buscando originales, cómic clásico, europeo, cosas más intimistas, superhéroes puros y duros. Había de todo y pues con gente a por las novedades, gente a por lo más antiguo. Sí, gente con todo este, pues eso, atmósfera friki que lo rodea, pues eso. Gente que de paso aprovechaba y pues se dejaba caer por las zonas de videojuegos, se hacía una foto en alguna de las zonas más peliculeras y bueno, disfrutaba de esas pequeñas cositas que le añaden cierta vistosidad y cierta variedad al propio salón, la zona de divulgación científica que había y tal. Bueno, sí, no, a mí me ha gustado mucho el ambiente y además, quiero decir, sobre todo por esa especie de pues lo que decía yo el primer día, ¿no? De joder, es que parece que es Navidad, ¿no? Aquí, porque claro, está todo lleno de cosas que te interesan. Y esa sensación que yo tenía me parecía que el resto de la gente también la tenía. Y que no era gente que iba en plan, no, pues he venido porque quiero comprar esto, quiero ver lo otro, quiero no sé qué, sino, joder, es un día que tengo de fiesta, que vengo aquí Era más, daba esa sensación más de celebración de la afición, fuera cual fuera la forma que tuviera esa afición. De la devoción por Tintín hasta las ganas de disfrazarse de superhéroe, o sea, me da igual. Y era una celebración en general donde había cabida para cualquiera. Entonces me ha parecido que es una sensación en general bonita. Era como esa sensación de entrar a tu librería especializada de confianza y estar de charleta con el librero y viene alguien más y se une a la charleta y tal, llevada a lo masivo, a una escala descomunal, una celebración del medio. Y la verdad es que es bonito. Sí. Además de eso, sí que teníamos alguna cita en nuestro calendario. Es como, bueno, a una hora determinada tenemos una mesa redonda que ya nos gustaría que podría estar bastante bien. De hecho, la mesa redonda se titulaba Los cómics de ciencia ficción. Sí. Es como, paren las rotativas. ¿Nos gustan los cómics? Sí. ¿Nos gusta la ciencia ficción? Sí. Nos gustan los cómics de ciencia ficción. Bueno, pues... Y, de hecho, tenía un pequeño subtítulo, digamos, la mesa redonda, que era los cómics de ciencia ficción, Star Trek, Star Wars, Doctor Who. Sí, por aquello de... Bueno, sí, tocar un poco a algunos palos de cierto fandom, en general tal vez más numeroso. El único miedo que podía haber en principio a la mesa era pues que tal vez fuera demasiado general y que nos pasase algo parecido a la de Star Trek y la ciencia y no se terminase de profundizar en ciertos temas, pero bueno, quiero decir, bien, tampoco pasaba nada. Pues resulta que el problema no ha sido ese exactamente con esta charla. No ha sido ese. Y digo ya y adelanto problema porque yo al menos, bueno, creo que ha sido común, hemos tenido un problema con esta mesa redonda. Ha sido la peor experiencia del salón, de hecho la única experiencia mala del salón. Sí. Creo yo. Sí, porque, bueno, teníamos, a ver, está la lista aquí porque además estaba anunciada, Stefano Martino, que es un dibujante que, o sea, no ha tenido culpa. Sí, ya hablaremos luego, pero bueno. Después Joseba Basalo, había gente de Star Wars Cataluña, del club Star Trek, estaba también el editor de Planeta Cómic Ignasi Estape, moderaba Jordi Ojeda y... ¡ay, Dios! Ya para empezar, la estructura fue bastante rara. La moderación se tradujo más bien en presentación de los que participaban y en lanzamiento de preguntas un tanto monotema. Sí. Haciendo que el ritmo fuera un poquito raro. Pero bueno, si el contenido estaba bien, tampoco pasaba nada. No me ha parecido que haya empezado mal, porque, bueno, ha empezado hablando
Stefano Martino y tal, y bueno, pues es un artista, es un dibujante que ha trabajado en algunas obras más o menos recientemente, que sigue trabajando y tal, y bueno, a ver, es verdad que más o menos ha hablado de alguna obra concreta, pues por aquello de que pues como tienes un nombre como el de George R.R. Martin, que es el que te ha hecho el guión, pues aprovechas y tal, y le dedicas un poco de tiempo porque interesa a la gente, que eso es así. Sí, pero el tío habló de su experiencia en la ciencia ficción en general, que había hecho bastante. Comentó cuál es su estilo particular en la ciencia ficción, comentó pues es bastante europeo y tal, y bueno, pues a ver, al fin y al cabo tampoco, salvo que realmente se ponga a entrar en lo que opina él del género en general y cómo debería ser tratado, él hablaba de su propia experiencia en el género. Sí. Así que la verdad es que ya solo eso era más que suficiente, estuvo muy bien. Acto seguido, ¿qué pasó? El problema vino cuando Stefano dejó de hablar y le dieron el turno al resto. Sí, el siguiente en tomar la palabra creo que fue el editor de Aleta Ediciones, si no me falla la memoria. Y aquello de repente empezó a convertirse en mirad cómo os voy a contar toda la línea de tebeos de ciencia ficción que tenemos incluido los tomos físicamente para ponerlos encima de la mesa y enseñarlos al público. La charla dejó de ser una charla y se convirtió de repente en una de estas charlas de venta para pues pisos en multipropiedad o enciclopedias o este tipo de charlas, colchones que a veces llegan los papelotes al buzón y pues eso, con la asistencia te regalan una botella de aceite, una botella de vino, un jamón, este tipo de charlas brasa para venderte algo. Pues de repente la charla se convirtió en eso, en un editor que, joder, vale que es su trabajo, pero no es ni el momento ni el lugar, vendiendo las colecciones de ciencia ficción que hacen. Y para colmo, no se trataba de, bueno, nosotros en Aleta estamos trabajando en Robocop, y Robocop es un cómic de ciencia ficción basado en la película y tal, que se caracteriza por... No se profundizaba en las obras del catálogo Aleta ni en qué vertientes de la ciencia ficción representaban. No, simplemente pues hacemos esto de ciencia ficción, que está muy bien, y esto otro, que también está muy bien, y Terminator, y Predator, y Terminator contra Predator, que está inédito, por cierto, sí que está muy bien, novedad. Fresca. Sí. Ya nos ha costado porque los derechos y tal. Y esto otro, y dices tú, bueno, pero por un momento nos pareció raro, es como un arranque de torpeza, tal vez, pero bueno, quiero decir, en algún momento, esto se reconducirá. No pasa nada, porque ahora toma la palabra otra persona, y el siguiente que toma la palabra es editor de Planeta. Y zas. Y empieza a hablar de sus tebeos de Star Wars. Tal vez de manera más fina. Sí. Sin la necesidad de tener los tebeos en la mesa y enseñárselos al público como si fuera la teletienda, y si llama ahora le regalamos otro juego de cuchillos. Aunque no ha faltado Star Wars número 1 a €1 para que sea accesible para todo el mundo. Pero el contenido era el mismo, es decir, el mensaje era el mismo. Era venderte sus tebeos. Compra mis tebeos de ciencia ficción. Así que pues cogimos y salimos corriendo. Sí. De hecho, estaba tomando la palabra ya alguien, creo, de Star Wars Cataluña. Se puso a hablar un poco del papel del universo expandido a la hora de cohesionar un poco y tal, y mantener a lo largo del tiempo a los fans interesados, digamos. Sí, pero poquita leche, sí. Se habló de eso, del papel de casi de calientabanquillos, de a veces del universo expandido, de mantener vivo y tal, que bueno, no se trata de nada negativo. Quiero decir, se trata de mantener el universo vivo mientras no hay otro tipo de producciones que son las originales, como las películas, que es de donde proviene el universo Star Wars. Entonces, pero pronto la cosa devino en las actividades que realizaba la asociación, como disfrazarse, visitar hospitales y tal, que está de puta madre, me parece genial, pero no sé qué demonios tenía que ver con la charla de cómics. De los cómics de ciencia ficción. Es que el problema está ahí, ¿vale? Que el título es la hostia de amplio, los cómics de ciencia ficción. Bien es cierto que no es culpa del tipo de Star Wars Cataluña. No, joder. Que parecía una bella persona y muy devoto de lo que estaba hablando, pero ya veníamos caliente de la teletienda de los editores. Sí. Y entonces, pues teníamos dos opciones, que era quedarnos al turno de preguntas y tirar veneno, que pues igual tal vez tampoco era lo más adecuado, porque ¿para qué vas a hacer sangre? Si hay gente que ha disfrutado de la charla, que haga las preguntas que crean pertinentes y ya está. Además,
que Stefano no tenía la culpa de lo que estaba pasando al lado suyo, con lo cual pues tampoco era cuestión de montar una escenita, así que cogimos y nos fuimos. Sí, la verdad es que a mí después de pensarlo un poquito me ha parecido la solución más coherente con eso. No estás de acuerdo, no te gusta lo que estás escuchando, bueno, pues vete, pues nadie te obliga a estar aquí escuchándolo. Ya hablarás de por qué no te gustó en tu espacio. Exactamente, no es necesario decir, vas y echas tu veneno si quieres. No nos pareció necesario, o sea, tentador sí, porque nos pusimos de mala hostia, pero no nos parecía necesario contaminar la charla, o como la quisieran llamar, con nuestra propia... No iba a ayudar, no iba a servir de nada. Es probable que el problema de la mesa redonda sea también que es que el título es demasiado genérico. O sea, los cómics de ciencia ficción. Sí, Oiga, pero, ¿cómo agarro esto? Quiero decir, no sé, es un montaje de charla muy raro. Moderación básicamente no había ninguna, porque quiero decir, cualquier moderador que ve que está teniendo lugar eso en su mesa, le corta las alas al editor al vuelo. Quiero decir, parecía el objetivo inicial desde el principio, que cada uno viniera a contar cómo le iba en la película a ellos y que, bueno, pues utilizara al bueno de Stefano como cabeza de cartel. Sí, no sé. Me ha dado un poco de pena. Sí, sin más. Sí, porque la parte de Stefano estuvo muy bien. Y el tío muy majo y muy, muy atento y se explicaba de maravilla. Pero bueno. Sin más, siempre no se puede en fin, acertar. Lo que sea. Vale. En la otra actividad de la que vamos a hablar, pero sí que... Es una actividad ya más puramente fan. No es que no incluya trabajo, ni mucho menos, ni que no tenga un fondo de la hostia. Pero era ya una actividad más puramente de fan. Sí, hablamos del concurso de cosplay de fantasía y ciencia ficción, ¿no? Sí. También. Fantasía y ciencia ficción, sí. El de superhéroes es mañana y lamentablemente nos lo perdemos. Joder. Ya es lo que tiene. No podemos estar aquí y estar viajando al mismo tiempo. Bueno, aparte del propio concurso, de la propia naturaleza del concurso, hoy, aprovechando que era sábado y aprovechando pues este tipo de coyunturas, la verdad es que la cantidad de cosplayers en general en todo el salón era monumental. Espectacular. Yo he gozado como un enano, la verdad. Incluso aquellos que no participaban en el propio concurso estaban en la zona cercana, sacándose las fotos que fuera, con los fricazos como nosotros y con la chavalería que, joder, veía a sus personajes hechos carne y hueso y, vamos, ellos sí que se lo estaban pasando como enanos. Sí. Y la verdad es que muy bien, porque, quiero decir, a mí es algo que, aunque no practico, me gusta, y es algo que siempre a veces veo desde la distancia, pues las típicas galerías de fotos y tal, de mira cómo se ha currado esto y esto otro, pero cuando lo ves de cerca, ves realmente el detalle, el trabajo que lleva, y hostia, cómo habrá hecho ciertas cosas. La verdad es que muy bien. Más allá de la foto. Concurso, sí. Creo, pero vaya, te voy a decir, quien gane o quien pierda, pues es un poco como, bueno, pues bien, alguien tiene que ganar y tal, pero... Todos se lo han currado un montón, la verdad. Obviamente no estamos hablando de un concurso de cosplay, no estamos hablando de subirte al escenario y que te vean el traje y que alguien diga, pues este traje está mejor, es el que mejor representa. No, tiene que haber una pequeña performance, tiene que haber una pequeña actuación. Que vaya acorde o no con el personaje, eso ya depende mucho de... Sí, no, en general que vaya con el personaje, solo que algunos personajes han recibido algún giro bastante más simpático o interesante que otros. Sí, después también rompo una lanza a favor de los dos presentadores que teníamos, al Capitán Planeta y a Electra Nachios. Sí, se la han currado un montón y sabían, porque claro, este tipo de espectáculos a veces requiere un poquito de montaje en escenario, y han sabido currárselo en esos tiempos muertos un poquito, hablando con el público, sí. Pero porque suelen ser periodos igual de 15 o 20 segundos, que es no era... muy poco tiempo, pero se te hace mucho si no... Joder, y lo bonito es que no eran simplemente dos actores o dos profesionales o dos presentadores con un disfraz. Ya. Estaban los que se encargaban de presentar, eran dos cosplayers que conocen muchísimo el medio, y bueno, pues cuando se trataba de hablar de con qué materiales se había hecho ciertas cosas, de hacerle preguntas a los que participaban en el concurso, que sabían de lo que estaban hablando y transmitían el entusiasmo por la actividad, y la verdad es que muy bien. Sí, no, ha sido muy agradable y muy bonito de ver, y un gran espectáculo. Y bueno, yo que
en fin, nunca he sido especialmente fan de este asunto. O sea, me gusta ver las fotos como a cualquiera y tal, pero vamos, más allá de mis personajes fetiche, pues tampoco tengo un interés así muy especial. Pero entiendo el atractivo que puede tener para la gente, no solamente el vestirte como tu personaje favorito. Se trata de pues eso, cosplay. Eso es, actuar un poco como él, y para el público también. Es decir, es realmente un espectáculo agradecido. Son pequeños bloques de un par de minutos como mucho de gente muy metida en lo que está haciendo, y sí. Yo lo único que voy a decir así un poco como negativo es que en general creo que como público somos un poco peste. Sí. Como público, sí. Creo que en países como Estados Unidos y tal y cual, a este tipo de eventos la gente va muy dispuesta, vamos, a aplaudir y a vitorear y tal. No sé. Que ha habido, buen ambiente. Ha habido, el ambiente era, bueno, tal vez había mucha gente y estábamos todos bastante acaloradetes y con los pies algo cansados. Pero la verdad es que el ambiente era bueno. Tal vez ha habido un antes y un después gracias a Skeletor. Sí. Porque, madre mía, Skeletor, qué grande. Pero vaya, ha estado bien. Y sí que es verdad que había muchísima gente. Es decir, las sillas no han sido suficientes para albergar a todos los que nos hemos acercado por allí. De hecho, nosotros no hemos estado sentados, hemos estado de pie en una esquina, viéndolas venir, como suele decirse. Y vamos, y con la risa tonta en la cara todo el rato. La verdad es que ha estado muy divertido, y la verdad es que pues hemos podido disfrutar del esfuerzo de toda esta gente. Sí, y después ya, pues bueno, ha sido ya un poquito ya, pues si alguien tiene alguna compra que hacer, si alguien quiere algo, alguna cosilla, algún recuerdo, vaya, yo en realidad casi ya lo meto en la categoría de recuerdo, casi de souvenir, es algo que sí. Te puedas llevar, que te recuerde que estuviste allí. No es como si no nos encargásemos de los cómics el resto del año. Sí, exacto. Pero sí, no cargados de libros no volvemos, pero es eso, porque para eso está cualquier otra semana. Pero bueno, en esta pues sus recuerdos, pues hombre, igual algo de material antiguo descatalogado, pero sí. En general souvenirs. Sí, vamos. Hombre, a mí me parecía que era de recibo ir a un salón del cómic y llevarte aunque sea algún TVO, joder. No digo que te vayas a poner aquí marrano a TVOs, que luego además hay que meterlos en algún lado. Hay que traerlos de vuelta en la maleta. Eso es. Pero, hombre, algo, joder. Alguna cosilla, sí, pero bueno, no sé, a mí es eso. Era una cuestión más del ambiente. No importaba tanto pues eso, la foto, o el hacer ver, o el demostrar, o el tener un recordatorio de que he estado. Lo que importaba era haber estado. Por cierto, ¿sí? Casi se nos olvida. Que hay una cosa que hemos hecho hoy a primera hora, prácticamente, cuando hemos llegado y nos hemos sentado. ¡Hostia! Es que claro, es que pasan tantas cosas a lo largo del día que de repente se te olvida lo del principio. Es verdad. Y casi se nos olvida. Ha estado enorme. Importantísimo, vaya. A ver, el caso es que ya el primer día cuando llegamos vimos que había un stand de la Asociación Española de Caricaturistas. ¿Sí? Y dijimos, hostia, caricaturas. Esto, es decir, no se puede dejar pasar. O sea, esto, en fin, ya quizá pues porque tenemos un gusto especial por el asunto. Pero vaya, nos hicimos como una pequeña promesa de tenemos que hacernos, o sea, dando la oportunidad, tenemos que hacernos unas caricaturas. Exactamente. Así que esta mañana, cuando hemos visto que bueno, ya estábamos todos un poco en marcha y en funcionamiento, nos hemos sentado y hacen unas caricaturas y tal. Y pues sí, hacen unas caricaturas. Y el caso es que, bueno, pues en nuestro caso nos ha atendido, y muy amablemente además, Ernesto Priego. Y de paso, además, ha podido... Bueno, le hemos preguntado, somos un poco cotillas. ¿Para qué vamos a decirlo que no? Sí, a veces es lo que hacemos también, pero bueno. Y bueno, pues preguntando un poco, oye, esta asociación... Y bueno, pues resulta que no existe hace tanto tiempo, tampoco un par de años, creo que nos ha dicho. Un par de añitos, sí. Y unos 60 socios, creo que ha dicho, más o menos, de profesionales contrastados. Sí. Y bueno, pues... Yo estaba bastante sorprendido. O sea, daba por asumido que era algo que llevaba existiendo pues, desde hace décadas. Es decir, la caricatura en España, no sé. Y además me ha parecido algo muy, muy, muy propio de un salón del cómic. Ese rollo de el artista en directo, en estos ratos. Sí, no solo era uno de los... Bueno, tampoco voy a decir pocos, porque había... estas profesionales, de escuela Joso, estas de material de dibujo y tal, había unos cuantos donde podías verlo, pero eran de los que podías ser el modelo
para Sí, el artista que estaba sí. trabajando. En otros podías ver artistas trabajar y estaba muy bien, y en cualquiera de las sesiones de firmas, pero en este caso directamente eras el objeto de burla, de mofa del propio artista, y la verdad es que muy, muy bien. Una experiencia muy chula. Sí, sí, no, pero la verdad es que bien, y además, bueno, se veía también que había caricaturistas, varios caricaturistas por allí que iban pasando por turnos, y había gente que llegaba y oye, llega un poco tarde igual, y no pasa nada y tal, y ya después... Cada uno con su estilo y tal, y bueno, dispuestos muy pronto a atender a la gente. Sí, sí, incluso con alguna pregunta de, oye, pues dime alguna cosa, yo que sé, que te guste, que no sé qué, que le pueda ayudar quizá, ¿no? Uh-huh. A plasmar mejor el aspecto. Y bueno, asunto al margen es ya pues la caricatura que nos ha hecho, que esa obviamente pues nos la llevamos a casi con nosotros. Que ya la compartiremos. Sí, supongo que sí, ya encontraremos la manera. Sí, porque ahora mismo estando desplazados de casa a veces cuesta pelearse un poquito con la tecnología, pero bueno. Y no, pues eso, pues muy bien. Una experiencia genial, la verdad. Nos ha dejado no solo buen sabor de boca, sino ganas de saber más no ya del propio mundillo de la caricatura, que tantos problemas da a veces con aquel que es parodiado, sino además con ganas de conocer pues eso, la propia asociación y sus maneras de funcionar, que bueno, algunas cositas nos han contado, sí, pero bueno, y de cómo se mueven para aquí para allá, para... pero como suele decirse, esas cosas pues se quedan en lo que se ha hablado. Es decir, si uno quiere hablar de lo que le han dicho, tiene que decirlo al que te lo ha dicho, oye, esto luego lo voy a cascar. Eso es. Entonces, bueno. Sí, no, con ganas, pues con ganas de una entrevista, básicamente nos ha dejado, así que bueno. Sí. Ya nos encargaremos cuando volvamos de esta locura muy placentera que ha sido el salón. Una locura placenterísima que he disfrutado un montón y que, como suele pasar con la mayoría de las cosas que salen bien y las que te pasas bien, te preguntas un poco cómo diablos has tardado tanto en venir a un salón del cómic. La respuesta normalmente suele ser pereza, pero bueno, al margen de eso, sí, la verdad es que para cualquiera que le guste el medio, sobre todo si le gustan distintos palos del medio, que si le gustan superhéroes, pero bueno, también estaría interesado en unas exposiciones o le gustaría conocer a algunos autores, porque bueno, si es solo una cosa o alguna faceta muy específica del medio, lo va a disfrutar, pero va a ir una mañana o una tarde, o qué decir, igual... y después es el gran almacén del merchandising. Sí, al margen, al que le gusten, pues eso. O sea, llaveros, figuritas, camisetas sin cuento. Al que le gusten y tenga sitio en casa para un montón de cosas preciosas, la verdad es que es una locura. Es una locura. Es, como bien decías, es Navidad. O sea, es acojonante. Pero es eso, a cualquiera que le guste el medio, en parte mayor o menor, porque en todo a veces es difícil, vamos, es una experiencia muy, muy recomendable. Y si se es de la zona y se tiene facilidad para acercarse, yo diría que directamente imprescindible. Sí. Y con un poco de tristeza en el corazón, pero también sabiendo que todavía nos queda bastante trabajo cuando lleguemos a casa. Sí, porque las entrevistas no se editan solas, bueno, ni las maletas se hacen solas. Sí, y en cualquier caso, vaya, seguirá coleando el asunto del salón. Se acaba en nuestra participación directa en el salón, pero las cosas referidas con el salón todavía tienen sus coletazos. Tienen sus coletazos, y esperamos estar por aquí para contároslo, o si no, pasarlo por escrito, o si no, dar el coñazo por Twitter o en el blog o donde sea. Vaya, que sin más, que esta ha sido un poquito nuestra experiencia en primera persona de esta edición número 33, creo, del Salón del Cómic de Barcelona. Por cierto, cómo me gusta el cartel que ha hecho. Joder. Demasiados días con demasiados nombres en la cabeza. Yo ya... Estamos hechos polvo. Estamos un poco hechos polvo, así que no vamos a alargarlo más. Que gracias por escucharnos, a seguir bien, y volveremos, no sé, la semana que viene. ¿Está bien? Pues sí, cuando retornemos a nuestra programación habitual después de esta locura de Semana Santas y salones, ya tendremos tiempo para volver a la rutina un poquito, que a veces casi es bienvenida. Se agradece un poco, sí. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima.